el tema es el certificado de origen para productos de exportación. Muy bien, como vimos la sesión anterior, el certificado de origen es un documento que tenemos que emitir todos los exportadores para dar o para certificar el origen de la mercancía. Es decir, cuando nosotros tenemos firmado un tratado de libre comercio, como es el caso de los 13 tratados que tiene México firmados alrededor del mundo, para que las mercancías mexicanas puedan gozar de la preferencia arancelaria en el momento que ingresan al país importador, se debe demostrar que el origen de las mercancías son, en este caso, mexicanas. Y la única manera como podemos nosotros hacerlo constar es a través de la expedición de un documento que se llama certificado de origen. Y ese origen de las mercancías solamente lo vamos a poder comprobar en el momento en el que podamos cumplir con la regla de origen. Y la regla de origen, como ya mencionamos, pues está determinada por cada uno de los acuerdos comerciales que México tiene firmados. Ahora, ¿qué pasa si nosotros al importador, perdón, no le enviamos el certificado de origen en donde se demuestre de que la mercancía es originaria de México? Pues lo que va a suceder es que el importador va a poder realizar el despacho de las mercancías en su aduana, las va a poder sacar de la aduana, pero no va a poder gozar de la preferencia arancelaria que le brinda el tratado. Y eso pues va en demérito de su economía en virtud de que va a tener que pagar impuestos que no tendría que pagar si presentara el certificado de origen. Definitivamente, pues ese cliente que tenemos en el extranjero, pues en el momento de que lo hagamos pagar por un documento que era de nuestra obligación enviarle, pues seguramente jamás va a volver a tratar de negociar con nosotros. Ahora, es importante que nosotros aprendamos a llenar el certificado de origen, porque también lo podemos enviar, pero puede ir llenado de manera incorrecta. Y eso también va a ocasionarle que al importador, cuando llegue la mercancía a su aduana, pues se lo rechacen. Y eso va a implicar que tendrá que pagar el arancel correspondiente por la mercancía que está importando. A ver, ¿qué es lo que pagas? Es sumamente importante, la emisión de este documento. Y por lo tanto, tenemos que estar como portadores listos para poderlo llenar y todo listo para poderlo enviar, porque no es un documento que nos lo vayan a pedir en nuestra aduana, no se lo van a pedir al cliente en su aduana de salida, en su aduana de entrada, perdón. Entonces, amigos, el certificado de origen es sumamente importante en una negociación, en una compraventa internacional, en una exportación. Y claro, si nosotros vamos a exportar a alguno de los países con los cuales no tenemos acuerdo comercial, pues entonces no es necesario llenar el certificado de origen, porque este es solamente para los países con los que tenemos acuerdo comercial. Ahora, si nosotros nos convertimos en importadores, ahora vamos a quitarnos el traje de exportadores y nos vamos a convertir en importadores, nuestro cliente en el extranjero nos tiene que enviar el certificado de origen de la mercancía que le estamos comprando para que cuando nosotros estemos a punto de despachar la mercancía en nuestra aduana aquí en México, mostremos el certificado de origen para que ese certificado de origen nos haga o nos brinde la posibilidad de que no paguemos el arancel de importación al amparo del Tratado de Libre Comercio que nosotros, al cual nosotros pertenecemos. Entonces, amigos, para ser importador o para ser exportador, el certificado de origen es muy importante. Recuerden, cuando somos exportadores, nosotros lo emitimos para que el importador lo presente en su aduana.
Cuando somos importadores, el exportador nos tiene que enviar el certificado de origen para que nosotros lo presentemos en nuestra aduana. Esa es la única manera en la que vamos a poder gozar de la preferencia arancelaria. Entonces, fue lo que estuvimos viendo la sesión anterior, la importancia que tiene el arancel preferencial en una exportación o una importación. Y entonces quedamos que había cuatro maneras para cumplir la regla de origen, pero que esas reglas de origen estaban especificadas en cada tratado. Por lo tanto, habría que estudiarlas. Yo puse y tomé como ejemplo las reglas de origen del TEMEC, dado que pues prácticamente pues el 80% de las exportaciones de México van hacia Canadá o hacia Estados Unidos, y por eso las tomé como ejemplo, más no significa que son las mismas para Europa o para Japón o para Israel o para cualquiera de los otros socios comerciales. Habrá que checar en el tratado el capítulo de reglas de origen y obviamente tenemos que tener nosotros nuestra fracción arancelaria para poder consultar la regla de origen de acuerdo a la fracción arancelaria. Muy bien, entonces la primera regla de origen que ya estudiamos la sesión pasada fue que, que se cumplía con el origen de las mercancías cuando la mercancía era totalmente obtenida o producida en uno de los países partes con materiales originarios. Es decir, cuando las mercancías eran obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en el territorio nacional, cuando los minerales se extraían del subsuelo nacional, cuando los vegetales se cosechaban en el subsuelo, cuando los animales vivos eran nacidos y criados en el territorio nacional, cuando había animales de caza o de pesca o de acuicultura, era suficiente para que se cumplieran con esas características que nos marca el artículo 4.1 del TEMEC para darles origen a la mercancía y poder extender el certificado de origen correspondiente. ¿Sí? La otra regla de origen o la otra condición para la regla de origen, de acuerdo al artículo 4.1, es que las mercancías fueran producidas totalmente con insumos originarios, es decir, en este caso como mexicanos, que el 100% de nuestros insumos que estábamos utilizando en la producción del bien fueran de origen mexicano. Y que yo creo que esta es la parte en la que cabemos el 90% o 95% de todos los que estamos en este diplomado. Todos nuestros productos los hacemos con insumos mexicanos y por lo tanto nuestra mercancía puede calificar como originaria. Y aquí podemos ver este ejemplo, ¿verdad? Una lata de duraznos. Si los duraznos son de México, si el azúcar es de México, si la etiqueta se produjo en México y el envase se produjo en México, pues va a tener origen nacional y por lo tanto vamos a estar en posibilidades de extender el certificado de origen porque estamos cumpliendo con la regla de origen. Pero también es posible que los duraznos sean de México, el azúcar sea de México, la etiqueta sea de Canadá y el envase sea de Estados Unidos, entonces tiene un origen regional y eso va a permitir que nosotros extendamos un certificado de origen regional con el cual el producto va a gozar de las preferencias arancelarias en Canadá y en Estados Unidos, dado que somos una zona comercial. Seguramente no vamos a poder extender el certificado de origen cuando exportemos a la Unión Europea este producto, porque quizá no cumplamos con la regla de origen para darle origen mexicano y que pueda entrar al mercado de la Unión Europea o a cualquier otro mercado que no sea la zona del TEMEC. Muy bien. Ahora, hay otra regla de origen que es la 2, esta, que es cuando hay un cambio de clasificación arancelaria. Miren, esto es bien importante. Ya todos sabemos lo que es una fracción arancelaria. Ya hablamos de la fracción arancelaria en su momento, ya hablamos que son 6 números a nivel internacional y que México agrega 4 dígitos más. A partir del 2020 agrega 2 nuevos.
hasta antes del 2000, hasta diciembre del 2020, eran 8 dígitos, 6 obligatorios a nivel mundial, 2 que agregaba México, y a partir de este año, del 1 de enero, agrega México 2, que se llama NICO. ¿Se acuerdan? Ya lo tratamos en un módulo, el número de identificación comercial. Y entonces, bueno, hay otra regla de origen que también existe para los demás tratados comerciales, que es el que se conoce con el nombre de cambio de clasificación arancelaria o salto arancelario. ¿En qué consiste esta regla de origen? ¿Sí? Esta es cuando un producto es terminado o transformado en un país parte de un TLC con insumos o materiales originarios o no originarios procedentes de terceros países, ¿ok? Pero en el momento en que nosotros mezclamos todos esos insumos que vienen de otros países que no es México, o en este caso Canadá o Estados Unidos, el producto sale con una fracción arancelaria diferente. ¿Sí? Diferente a las fracciones arancelarias de los insumos que lo produjeron. Entonces, por ejemplo, miren, vamos a producir este jugo de frutas, de vegetales, ¿sí? Un jugo de vegetales como el que conocemos todos. Entonces, nosotros traemos tomates y esos tomates los importamos de Marruecos. Y en este caso, la fracción arancelaria es capítulo 702 y la partida es la 02. Las cebollas las importamos de Israel, ¿ok? Y tienen la partida 0703. Las zanahorias las traemos de Bulgaria, ¿sí? El capítulo, la partida de la fracción son 0706. El apio es de Albania, la pimienta es de la India, y finalmente el único insumo mexicano que estamos nosotros utilizando en la fabricación de este jugo de vegetales es la sal, y esta es parte de la fracción arancelaria, a nivel de capítulo y a nivel de partida. Ok, ¿qué nos dice la regla de origen? Ok, nos dice que esta fracción, que esta fruta, este néctar o jugo de vegetales, ¿sí? Que vemos aquí en esta lámina, va a tener la fracción arancelaria 200980. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede, amigos? Que todas las fracciones arancelarias de los insumos, ¿sí? Fueron capaces de producir un nuevo producto con una nueva fracción arancelaria que no tiene que ver nada con las fracciones arancelarias de los insumos que se utilizaron. Eso nos generó un cambio de fracción arancelaria. Y a pesar que ninguno de los insumos era prácticamente de México más que la sal, ¿okay? El cambio de fracción arancelaria de sus insumos hacia el producto terminado fue suficiente para conferirle origen a la mercancía. Esa es una regla de origen, ¿sí? Otra regla de origen diferente, el cambio de fracción arancelaria. ¿Ok? Entonces, amigos, habría que checar cuando nosotros queremos exportar al TEMEC esta fracción arancelaria, ¿qué nos dice la regla de origen? Y entonces, en este caso, nos encontraremos que nos dice que va a cumplir con la regla de origen siempre y cuando la fracción arancelaria sea diferente a la fracción arancelaria de los insumos que la produjeron. Y eso es salto arancelario, y ahí, bajo esas condiciones, podremos extender un certificado de origen como producto mexicano, a pesar de que los insumos no eran mexicanos, solamente la sal era la única de origen mexicano, ¿sí? Pero la regla de origen nos permitió cumplir con el origen mexicano por lo que les acabo de comentar. Muy bien, hay otra regla de origen,
la tercera regla de origen que habla del valor de contenido regional. Fíjense que esto es bien interesante, amigos. ¿Por qué es el valor de contenido regional? Ah, bueno, porque ¿qué es la región del TEMEC? La región del TEMEC es México, es Estados Unidos y es Canadá. ¿Sí? Esa es la región del TEMEC. La región de la Unión Europea es todos los países de la Unión Europea y México. La región de México y Japón, pues es México y Japón. La de Centroamérica, pues es México con todos los países de Centroamérica, con excepción de Panamá. Esa es la región. ¿Ok? Entonces, hay una regla de origen que se llama valor de contenido regional. Y en este caso, consiste en determinar un porcentaje mínimo del valor agregado nacional o regional de un producto. A ver, ¿qué significa? ¿Qué significa? Si yo tengo insumos de México, tengo insumos de Canadá y tengo insumos de Estados Unidos, pues no hay problema. Ahí son insumos regionales y por lo tanto puedo, en este caso, exportar a Estados Unidos o a Canadá con el certificado de origen del TEMEC, que ya no es certificado de origen, es una declaración en factura. Ok, pero yo le doy, en este caso, el origen a la mercancía. Pero ¿qué sucede cuando estamos utilizando insumos mexicanos? Estamos utilizando insumos de Canadá, estamos utilizando insumos de Francia, estamos utilizando insumos de Corea, insumos de Japón, insumos de China, y tenemos insumos de 4, 5 o 6 países dentro de un producto. Entonces, ¿le puedo dar origen mexicano? ¿Le puedo dar origen mexicano? ¿Sí? Entonces, hay una regla de origen que me dice el valor de contenido regional, es decir, cuánto del valor del producto terminado, ¿sí? Es originario de la región. Y veámoslo de la siguiente manera. Hay dos métodos para el valor de contenido de regional. Un método es el que se conoce como valor de transacción y el otro es el que se conoce como valor de costo neto. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante es esto. ¿Cómo vamos a calcular el valor de transacción de la mercancía? Ok, entonces aquí nos va a decir la regla aquí, perdón, aquí me equivoqué, aquí no es BCR, es BCT, porque es valor de transacción. ¿Qué nos va a decir la fórmula? El valor de transacción es igual al valor de transacción, ¿sí? Menos el valor de los materiales no originarios entre el valor de transacción multiplicado por 100. Es decir, ¿en cuánto vendimos el producto? ¿Cuál es el precio al que vamos a vender el producto? A ese precio le vamos a restar el valor de los materiales no originarios. ¿Cuáles son los materiales no originarios? Todos aquellos materiales que no son ni de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de México. ¿Ok? Y lo vamos a dividir entre el valor de transacción y lo que nos dé lo multiplicamos por 100. ¿Ok? ¿Qué significa, amigos? Que vamos a encontrar un porcentaje. Y entonces la regla de origen nos va a decir el valor de transacción, ¿sí? Para poderle dar origen a la fracción arancelaria tal, es de 80% de insumos de la región. Es decir, 20% pueden ser de insumos que no sean de la región, pero el 80% tienen que ser de la región. O nos puede decir el 60% es de insumos de la región y el 40% de insumos que no sean de la región. Entonces, cada producto, de acuerdo a su fracción arancelaria, nos va a decir, de acuerdo al valor de transacción, qué porcentaje de materiales que no sean originarios los podemos incorporar al proceso para poderle dar, en este caso, origen a las mercancías.
Si nosotros le damos origen a las mercancías por el valor de transacción, amigos, tenemos que guardar las facturas, acuérdense. Tenemos que guardar las facturas y los cálculos, porque si recibimos una auditoría, tenemos que demostrar cómo calculamos el valor de transacción. ¿Okay? El otro método es el valor de costo neto. Es decir, en lugar de utilizar como parámetro el valor de transacción, lo que vamos a utilizar es el valor de costo neto. Es decir, ¿cuánto es el costo neto de materiales no originarios de la región? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Costo neto del bien, pues es decir, es la suma de todos los costos de los insumos que utilizamos para producirlo. A eso le vamos a restar el valor de los materiales no originarios, es decir, aquellos que no sean ni de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de México, y lo vamos a dividir entre el costo neto del bien y lo vamos a multiplicar por 100. Y nos va a dar un porcentaje. La regla de origen nos va a decir, para esa fracción arancelaria, qué porcentaje del costo neto puede ser no originario para que nosotros le podamos dar el origen mexicano. Y entonces, miren, esto es de veras, esto es cierto, de acuerdo a la regla de origen del TEMEC. La fracción arancelaria 38,00700 corresponde a alquitranes de madera, ¿sí? Y entonces nos dice la regla de origen del TEMEC. Le vamos a poder dar al alquitrán de madera origen regional si cuando utilicemos el valor de transacción, ¿ok? El 40% al menos, ¿sí? Es en este caso de aportar o deben de ser aportados por insumos originarios de la región. Es decir, este 40% de los insumos con referencia al valor de transacción tienen que ser de México, de Canadá o de Estados Unidos. El otro 60% puede ser de insumos fuera de la región. Y el método de costo neto nos da como regla de origen un 30%. Entonces, amigos, ¿sí? Tenemos que checar que la regla de origen, pues para que nosotros podamos saber qué porcentaje de insumos fuera de la región le podemos meter a nuestro producto para que pueda cumplir con la regla de origen. Entonces, son dos métodos, ¿ok? Que los tenemos que tener calculados, ¿sí? Y tenemos que guardar las facturas, porque entonces, de acuerdo a las facturas, vamos a poder hacer estos cálculos y si tenemos una auditoría, tenemos que demostrar que efectivamente los cálculos estuvieron bien hechos y que, por lo tanto, sí pudimos haberle dado origen a la mercancía. ¿Sí? Y el cuarto método a través del cual le podemos dar origen a las mercancías, es decir, el cuarto método de regla de origen, es que en este caso, se llama de producción, fabricación o elaboración. Dice, en este caso se especificará con precisión la operación o proceso productivo que confiere origen a la mercancía. Es decir, aquí sí estamos viendo si el proceso per se es suficiente como para darle origen a la mercancía. Y entonces vean lo que nos dice la regla de origen, textual como lo dice. Dice, las preparaciones de frutos, legumbres u hortalizas que hayan sido preparadas o conservadas solamente mediante congelación, empaque, incluido enlatado en agua, salmuera o con jugos naturales o mediante tostado,
ya sea seco o en aceite, incluido procesamiento inherente a la congelación, el empaque o el tostado, deben ser tratadas como mercancías originarias. Solo cuando las mercancías frescas hayan sido totalmente producidas o completamente obtenidas en el territorio nacional de una o de las dos partes. Entonces, ¿qué significa, amigos? Una verdura congelada, ¿le vamos a poder extender el certificado de origen? De acuerdo a lo que acabamos de leer ahorita, sí, siempre y cuando todas las verduras hayan sido mexicanas o canadienses o americanas, ¿sí? Una col en salmuera, ¿le vamos a poder dar el origen mexicano? Entonces la regla de origen nos dice, sí, siempre y cuando, en este caso, la col se haya cultivado y cosechado en México, en Canadá o en Estados Unidos. Puede tener origen del tema. ¿Sí? Entonces, ven, porque al final de cuentas aquí ya estamos hablando de productos procesados, ya no son productos frescos, ya estos son congelados y estos son en salmuera. Entonces, ¿son mexicanos? Y nos dice la regla, sí, siempre y cuando las verduras hayan sido cosechadas en México. ¿Es de la región? Sí, siempre y cuando las verduras hayan sido cosechadas en Estados Unidos o en Canadá. Podemos extender, en este caso, una declaración en origen, que antes era un certificado de origen, en donde les estamos dando origen regional a las verduras bajo esta característica. Entonces, amigos, si alguno de ustedes está en esta circunstancia, que está vendiendo o quiere exportar verduras congeladas, o en este caso productos que hayan sido, como aquí lo dice, conservados en agua, con salmuera, jugos naturales, productos tostados, ya sea secos o en aceite, les vamos a poder dar origen mexicano siempre y cuando esos productos hayan sido cosechados, la materia prima haya sido cosechada en México. ¿Okay? No sé si alguno de ustedes esté en estas condiciones, pero pues ahí está la regla de origen para estos productos. Muy bien. Entonces, en conclusión, ¿qué es un bien originario? Pues es aquel que cumple con las reglas de origen establecidas en el capítulo correspondiente de un tratado de libre comercio. En este caso, hablamos de los bienes originarios para el TEMEC, ¿ok? Y lo que analizamos fue el capítulo de las reglas de origen del TEMEC. Cuando queramos exportar a la Unión Europea, entonces, para poder saber si nuestro producto es originario, tendremos que ver si cumple con la regla de origen, en este caso, especificada en el capítulo de reglas de origen del Tratado México-Unión Europea, y así por cada uno de nuestros tratados comerciales. Muy bien, amigos, entonces, ¿qué significa? Pues que nos tenemos que poner a estudiar para poder extender un certificado de origen. Claro, si ustedes me dicen todos mis insumos son mexicanos, pues perfecto, entonces no tienen ningún problema, amigos. Seguramente con esa tranquilidad de que todos sus productos, todos sus insumos son mexicanos, pues entonces la regla de origen les va a aplicar para cualquiera de los países que México tiene acuerdo comercial. Perfecto. Se les va a comenzar a complicar en el momento en que comiencen a utilizar productos de importación, porque entonces van a tener que considerar los métodos que les acabo de mencionar. Tampoco van a tener problemas aquellos que exporten productos cosechados aquí en México, verduras, frutas, animales vivos, no van a tener ningún problema, pero sí van a tener que guardar las facturas con las cuales ustedes van a tener que demostrar que se las compraron a productores mexicanos o que provienen de las parcelas de ustedes.
Entonces, si ustedes están en esos supuestos, amigos, pues no hay ningún problema con la regla de origen y van a poder expedir, en este caso, el origen de las mercancías como mexicanas. Muy bien, entonces, hasta ahí todo es fácil, aparentemente no hay problema, dado las condiciones en las que ustedes trabajan y dado los productos que quieren exportar. Ahora vamos a ver el certificado de origen. Sí, acuérdense, el certificado de origen es el acta de nacimiento del producto. Es el que nos va a decir que el producto es mexicano, ¿ok? O que nos va a decir que el producto es americano, o nos va a decir que el producto es canadiense, o que el producto es de origen regional, ¿ok? Como exportadores lo tenemos que nosotros llenar. Como importadores nos lo tiene que enviar nuestro exportador. Como exportadores no lo necesitamos en nuestra aduana de salida, lo necesita el importador en el momento del despacho en la aduana de su país. Como importadores lo necesitamos nosotros en la aduana de México. ¿Para qué? Para gozar de la preferencia arancelaria. Muy bien, como aquí les comento, es el documento que hace constar el país o región de donde la mercancía es originaria y nos va a servir para obtener la preferencia arancelaria cuando se presente en la aduana de importación. Ese es el certificado de origen, amigos. Ese es el certificado de origen. Muy bien. Los objetivos de un certificado de origen. Pues va a garantizar pues, el origen de las mercancías. Por eso se llama certificado de origen. Obviamente, en el momento en que nos va a exentar de pagar el arancel de importación, pues nos va a dar ventajas competitivas muy importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque los clientes nos van a preferir a nosotros como mexicanos si hay un acuerdo comercial, porque saben que nuestras mercancías, cuando las exportemos y extendamos el certificado de origen, ellos en su país van a desgravar su mercancía y no van a pagar impuestos a la importación. ¿Okay? Por eso yo les comentaba en los primeros cursos, cuando nos hacíamos la pregunta, ¿a dónde voy a exportar? Pues nuestra primera eliminación es todos aquellos países con los cuales no tenemos acuerdo comercial, porque en esos países vamos a pagar un arancel normal, ¿okay? El arancel de la nación más favorecida, el arancel que pagan los productos de cualquier país con el cual no hay acuerdo comercial. Pero si exportamos a uno de los países con los que México tiene acuerdo comercial, entonces vamos a gozar de una preferencia arancelaria y nuestro producto va a ser más competitivo en el momento en que no va a pagar impuestos a la importación, ¿verdad? Entonces, esta es otra gran ventaja del certificado de origen, que obviamente, amigos, si ustedes no lo llenan y no lo envían, o lo llenan y lo envían mal, pues su cliente no va a poder demostrar el origen mexicano de la mercancía y tendrá que pagar los impuestos correspondientes. Es verdad que después ustedes le pueden mandar el certificado de origen corregido y él tendrá que hacer el trámite para que la aduana le devuelva los impuestos que pagó o se los compense en otra importación. Pero lo cierto, amigos, es que en el momento pues se descapitalizó pagando algo que pues no pensaba pagar, ¿verdad? Y la otra, pues tampoco el día que le manden ustedes el certificado va a ir con el certificado a la aduana y le va a decir, aduana, regrésame mi dinero porque aquí está el certificado. Es un trámite largo, amigos, para que les devuelvan el dinero. Entonces el cliente obviamente no va a querer saber de ustedes absolutamente nada porque le hicieron pagar algo que no debió haber pagado porque había un acuerdo comercial. Muy bien, y quizá el objetivo más importante del certificado es que va a otorgar al importador las preferencias arancelarias del tratado comercial. Muy bien. Entonces, ¿qué es una preferencia arancelaria? Pues como ya lo mencionamos, la reducción o eliminación de los aranceles de importación para una fracción arancelaria, la cual se concede o la cual se conceden los países
que forman parte de un tratado comercial, ¿sí? Entonces, yo puedo exportar a Estados Unidos una fracción arancelaria, un producto con una fracción arancelaria, ¿verdad? Y de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, esa fracción arancelaria puede estar exenta de pagar el impuesto de importación. Si esa misma fracción arancelaria llega a México, México tendrá que desgravarla de la misma manera que Estados Unidos desgravó el producto mexicano, siempre y cuando haya de por medio un certificado de origen. Muy bien. Entonces, esta diapositiva que les presento aquí nos está resumiendo todo lo que les acabo de mencionar. ¿Existe un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial? Okay, entonces me voy al capítulo de las reglas de origen y de acuerdo a mi fracción arancelaria del producto, checo, ¿verdad? ¿Cuál es la regla de origen? Es decir, checo los criterios que existen para mi fracción arancelaria para poder otorgar origen mexicano a la mercancía. Cuando yo cheque este criterio y vea que mi producto cumple, entonces puedo extender el certificado de origen. Y ese certificado de origen se lo envío al importador para que lo presente en la aduana y en el momento de la importación goce de la preferencia arancelaria. ¿Ok? Entonces, amigos, es un caminito que nos tenemos que aprender perfectamente y tenemos que entender la importancia que tiene el certificado de origen para un importador, para nuestro cliente. ¿Sí? Y tenemos que entender cuando somos importadores la importancia de que nos manden un certificado de origen lleno, pero bien lleno. Y bien lleno significa que sigamos las instrucciones, el instructivo de llenado, porque si lo llenamos mal, de nada va a servir. Muy bien. Entonces, amigos, pues aquí lo podemos ver, lo que les acabo de comentar, lo podemos ver esquemáticamente. Vemos el producto que queremos exportar, checamos la regla de origen. Si cumplimos con el criterio de la regla de origen, extendemos el certificado. Ese certificado de origen se lo enviamos al cliente, el cliente lo presenta en la aduana y goza de la preferencia arancelaria. Y aquí podemos ver, amigos, lo importante que es la preferencia arancelaria. ¿Okay? Si el país importador es Estados Unidos y queremos exportarle esta fracción arancelaria, ¿okay? Si somos de México, vamos a tener un arancel preferencial y no vamos a pagar el impuesto. ¿Sí? Vamos a estar exentos. Pero si un productor chino quiere exportar a Estados Unidos esta misma fracción arancelaria que para nosotros está exento, cuando el chino exporte la mercancía, va a tener que pagar un arancel del 20% porque no tiene preferencia arancelaria, ¿verdad? Entonces, técnicamente, el producto se le va a encarecer 20% con referencia a el mexicano que está gozando de la preferencia arancelaria. Entonces, pues vean ahí la competitividad de que goza el producto mexicano gracias a que no va a pagar impuestos a la entrada. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede si el exportador no tiene conocimiento de que la mercancía no es originaria? Es decir, amigos, técnicamente, pues si nosotros no tenemos la certeza de que el producto no sea mexicano, a pesar de que a pesar de que lo tenemos aquí en México, pues entonces no podemos extender el certificado de origen. Así de fácil, porque no tenemos la certeza y no vamos a tener los documentos para soportar el certificado de origen. Y por lo tanto, el importador pues no va a poder gozar de la preferencia arancelaria. Entonces, les comentaba en la sesión pasada, ¿qué pasa, amigos, si nosotros ya vimos que la regla de origen, por ejemplo, para los alimentos frescos, para las frutas, para los vegetales, dice que cumplen con la regla de origen solamente por el hecho
de haberse cosechado en el territorio nacional. Entonces, las naranjas que yo cosecho aquí en México son mexicanas, de acuerdo a la regla de origen. Yo puedo extender un certificado de origen, siempre y cuando yo tenga los soportes de que esa mercancía yo o la produje aquí en México porque es parte de mis huertos, o en su defecto se la compré a productores mexicanos que tienen huertos. ¿Ok? Ahora, pero si yo no sé si los vendedores, en este caso, son productores de naranja, y porque a lo mejor esa naranja la están trayendo de Guatemala, entonces yo no tengo la certeza de poder extender ese certificado de origen, porque a lo mejor la naranja es guatemalteca, y entonces al extender el certificado de origen le estoy dando nacionalidad mexicana, pero es una mentira la que estoy haciendo. Va a gozar de una preferencia arancelaria, pero el día que yo tenga una visita y me revisen mis certificados de origen, se van a dar cuenta que no tienen soporte y que por lo tanto extendí certificados de origen sin tener la certeza de que el producto era mexicano. Y me voy a ver en problemas, como lo vamos a ver más adelante. Ok. Dice, ¿qué sucede si el exportador sabe que la mercancía no es originaria y extiende un certificado de origen? Pues el importador va a gozar de la preferencia arancelaria en ese momento, pero después se me va a revertir a mí el problema cuando tenga yo la visita y entonces no haya posibilidades de demostrar el origen mexicano. Eso me va a causar multas, sanciones, actualizaciones y recargos. Es decir, el país que le otorgó a la naranja mexicana la ventaja arancelaria perdió dinero porque no recaudó impuestos por el certificado. Entonces me va a decir, tú me debes 400,000 pesos. ¿De qué? De los impuestos que yo dejé de cobrar por el certificado apócrifo que tú extendiste. Y me debes 400,000 pesos más las multas, más los recargos, más las actualizaciones. ¿Ok? Porque al final de cuentas estamos defraudando al país importador, porque dejó de percibir, en este caso, dinero por el certificado de origen extendido de manera incorrecta. Muy bien, perfecto. Cada TLC tiene su propio formato de certificado de origen y su instructivo de llenado. Entonces, cuando vayan a exportar a un país y vean qué país es, traten de buscar el certificado de origen que es exclusivo para ese tratado. Prácticamente todos son iguales, pero sí van variando y ahorita vamos a ver en qué van a variar. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos dos certificados de origen. Uno, que está a la derecha, es para Chile, y el que está a mi izquierda es el que podemos extender cuando exportamos a Costa Rica, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras y a Nicaragua, que es un acuerdo comercial que tenemos con Centroamérica. Este es su certificado de origen, y cuando queramos exportar a Chile, este es su certificado de origen. Al final de cuentas, como ya les comento, son muy parecidos, pero al final son documentos oficiales que hay que respetar su formato, ¿sí? Vamos a analizarlos más adelante, más a precisión. Por lo pronto solamente quiero enseñarles que hay certificados de origen para para cada acuerdo comercial. Ahora, ¿qué pasa con el certificado de origen del TEMEC? Porque al final de cuentas, acuérdense que estamos centrándonos exclusivamente en el TEMEC. ¿Qué pasa con el certificado de origen del TEMEC? Ok, todo el tiempo que fue Telecán, hasta el 20 de julio del año pasado,
perdón, hasta el 1 de julio del año pasado, teníamos un certificado de origen. ¿Ok? Pero a partir de que se moderniza el Telecan y se convierte en TEMEC, entonces aparece una nueva modalidad en donde nos dicen, ya no van a llenar el certificado de origen. Ahora lo que van a llenar es una declaración en factura. Esto es con el propósito de hacer más rápido y más expedito los trámites en la aduana. Entonces, desaparece para el TEMEC el certificado de origen y aparece una nueva figura que se llama declaración en factura, que al final de cuentas tiene la misma información que el certificado de origen, pero el trámite es más rápido. Ok, esa declaración en factura cubre un solo embarque, es decir, yo exporto a mi cliente en Estados Unidos, ¿sí? Y le puedo extender una declaración en factura por un solo embarque. Pero si le estoy exportando el mismo producto, ¿sí? En repetidas ocasiones, la declaración en factura me puede cubrir hasta 12 meses. O sea, lo puedo extender por un año. No del 1 de enero al 31 de diciembre, es un año de operaciones. No es un año calendario, es un año de operaciones. ¿Ok? Entonces, si yo estoy exportando limón persa, hago una declaración de origen que se la voy a anexar a la factura y como el limón va a seguir siendo el mismo, pues ya no tengo que estar haciendo una declaración para cada embarque. Simple y sencillamente le pongo término de 12 meses, ¿sí? Lo firmo con una fecha y a partir de la fecha en que se firma, tiene 12 meses de vigencia la declaración en factura, ¿sí? Y entonces puedo estar haciendo envíos multiplado y entonces me va a seguir sirviendo la misma declaración en factura. ¿Qué nos dice el TEMEC? Okay, esa declaración en factura puede ser en inglés, puede ser en francés o también puede ser en español. En cualquiera de los 3 idiomas, porque son los idiomas oficiales del TEMEC. Cuando exportamos a la Unión Europea, pues tiene que ser en cualquiera de los idiomas de los países miembros de la Unión Europea. Cuando exportemos a Japón, pues tendrá que ser en español o en japonés, dependiendo, en inglés también en este caso. Muy bien. ¿Quién puede hacer la declaración en factura, amigos? ¿Quién la puede hacer? Fíjense, la puede hacer el exportador. Cuando el exportador es el dueño de la materia prima. Pero también la puede hacer el productor en el caso de las comercializadoras, cuando el exportador no es el dueño de las mercancías. ¿Ok? O incluso la puede hacer, de acuerdo a la regla del TEMEC, la va a poder hacer el propio importador. Fíjense, el propio importador va a poder hacer una declaración en origen certificando que la mercancía es mexicana. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque vamos a tener una cercanía muy importante con el importador y si el importador tiene conocimiento del origen del producto y él es capaz de echarse la responsabilidad de decir sí, la mercancía es mexicana, de acuerdo al TEMEC, el importador puede extender la declaración en factura. ¿Ok? El productor, ¿cuándo, amigos? Yo soy comercializador. No soy dueño del producto. Por lo tanto, no sé de qué predio viene el producto. Entonces, el productor, en este caso, puede extender la declaración en factura. Y el productor echarse la responsabilidad de decir que la mercancía es mexicana de acuerdo a la regla del TEMEC. Y la otra es el exportador. Cuando el exportador conoce el proceso, conoce los predios, ¿verdad? Y puede extender, en este caso, la declaración en factura. ¿Ok? De acuerdo al TEMEC, hasta el 2024, los importadores mexicanos van a poder extender una declaración en factura de algún producto originario de Canadá o de Estados Unidos. Los americanos y los canadienses ya pueden, desde el año pasado, extender una declaración en factura certificando que el producto es mexicano
únicamente porque tienen conocimiento del origen de que es mexicano, ¿ok? Nosotros hasta el 2024, ¿por qué? No sé, pero así quedó acordado en el tratado. Muy bien, y aquí la pregunta, ¿qué sucede cuando el exportador no es el productor y no conoce el origen de las mercancías? Esto es, amigos, es muy importante para todos aquellos que son comercializadores. Entonces, esto aplica para aquellos que estén comercializando únicamente, que comercializan limón persa, que comercializan naranja, que comercializan vegetales y le compran a diferentes productores. O sea, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿Qué cosa es lo que sucede ahí? Entonces, lo que sucede es que ustedes le tienen que pedir al proveedor, ¿sí? Al productor. Acuérdense que ustedes son comercializadores, ¿sí? Entonces, ustedes como comercializadores, a sus vendedores, ¿sí? A sus clientes, a los que les van a comprar la materia prima, les tienen que pedir que les den una declaración jurada. Ahorita les voy a explicar qué es, así se llama en español, ¿sí? Una declaración jurada. Si ustedes le dicen eso al vendedor, sí, pues se va a espantar y va a decir, ¿qué cosa es eso? No, lo que sucede es que ustedes pues le van a tener que entregar el formato, obviamente en español, le van a decir de lo que se trata y él les va a tener que firmar eh, para que esa mercancía con su firma los va a ayudar a que ustedes puedan, en este caso, comprobar ante los Estados Unidos, porque ustedes van a ser los exportadores, o ante los canadienses, que la mercancía es de origen mexicana. ¿Ok? Y entonces cada declaración jurada se va a anexar a la factura. Entonces, cuántas declaraciones le vamos a anexar a la factura? Como clientes hayamos tenido para llenar un contenedor. Si un contenedor se llenó con 10 proveedores, pues entonces tendrá que haber 10 declaraciones juradas. Si solamente con un proveedor llenamos el contenedor, pues solamente tenemos que anexarle una declaración jurada, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el productor se responsabiliza por la información relacionada con los productos originarios por él producidos. Y ustedes ya no van a tener responsabilidad ante el gobierno de Estados Unidos o de Canadá porque ustedes están recibiendo una declaración jurada de su vendedor que la mercancía tiene origen mexicano, ¿verdad? Y pues eso pues nos va a ayudar muchísimo en el momento de protegernos para que no vayamos a tener las multas que nos puede imponer el gobierno de Estados Unidos y de Canadá por estar mandando certificados apócrifos. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, se deberá juntar una declaración de origen por cada uno de los productores. Ok, muy bien. Voy a salirme para enseñarles lo que es el formato de una declaración jurada. ¿Sí? Ahorita voy a dejar de compartir para poder buscar lo que quiero encontrar. Y ahorita vemos. Les vuelvo a... déjenme checar si la tengo. Si la tengo aquí. ¿Dónde la tengo? La declaración jurada. Aquí no está. La tenía yo. Uf. A ver. A ver.
Ok. Ok. Esto es lo que es una declaración jurada, de acuerdo a lo que nos especifica el TELECAN. Este es un formato, o el TEMEC, perdón. Este es un formato que ustedes, yo se los voy a mandar para que lo tengan, es oficial este formato, y ustedes lo van a poder utilizar. Está en inglés porque obviamente lo bajé de una página de Estados Unidos, pero ustedes lo pueden traducir porque acuérdense que la documentación del TEMEC es en francés, en inglés y en español. Entonces, esta es la famosa declaración jurada, y bueno, pues tiene en este caso la información donde el productor, en este caso, les está describiendo la mercancía, ¿sí? Y ustedes le van con la firma, el nombre y la empresa y la fecha con la cual se llene esta declaración. El productor está asumiendo que la mercancía que les está vendiendo a ustedes es mexicana, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que anexar tantas declaraciones juradas como proveedores haya tenido la factura que ustedes están emitiendo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues no hay ninguna, ya ahí no hay ninguna responsabilidad para ustedes. ¿Sí? Se los voy a enviar, ustedes lo traducen, y bueno, claro que si ustedes le dicen a su cliente, oye, hazme una declaración jurada, pues se los van a espantar. Simple y sencillamente les van a tener que decir y les van a tener que explicar, y esto se los van a dar en español, ¿verdad? Y con eso ustedes se protegen. Si aquí se ven, si ustedes ven aquí un poquito en la traducción, ¿sí? En donde dice que los productos agrícolas descritos abajo son 100%, pues que hicieron y se produjeron en México y cumplen con los requerimientos especificados por las mercancías originarias en los Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo al acuerdo aquí en Estados Unidos se conoce como USMCA, lo que para nosotros es TEMEC, ¿ok? Entonces, con esta declaración, ustedes quedan protegidos, ¿sí? Se las voy a enviar para que la tengan, la traducen, y entonces, bueno, pues ya, aquí viene la firma, la fecha, el nombre, la compañía, si es que tiene compañía, o si no tiene compañía, bueno, entonces no le ponen la compañía, ¿verdad? Y con eso es más que suficiente para protegerse ustedes. Muy bien, aquí está la descripción de la mercancía, y en caso de que pues se las hayan vendido con factura, pues entonces aquí habrá que especificar la factura, el número de factura, el número de lote, o sea, todo lo que identificó lo que ustedes, lo que ampara la transacción comercial que ustedes hicieron de esa mercancía, de la cual ustedes no conocen el origen. Muy bien. Entonces, importantísimo este documento, amigos. ¿Sí? Muy importante para el TEMEC. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos mínimos que debe de tener, que debe de tener la declaración en factura del TEMEC? Ok, entonces, estas diapositivas que les voy a pasar a continuación son reales, ¿eh? No es un certificado de origen, pero esa información la debe de tener la declaración en factura. Ok, entonces, la tienen ahí que tener ustedes presente para que no se les olvide nada. Ok, entonces tienen que poner, dice, certificación de origen por el exportador o por el productor. Acuérdense que el productor en este caso también puede extender la declaración.
Dice, indique si el certificador es el exportador o el importador de conformidad con el artículo 5.2. Okay, entonces ustedes van a tener que poner si este certificado lo emite el productor o lo emite el exportador. ¿Ok? Entonces son dos cosas diferentes. Claro que el exportador también puede ser el productor. ¿Sí? Ustedes pueden ser exportadores y pueden ser productores, pero solamente pueden ser exportadores. ¿Sí? Entonces hay que identificador. ¿Ok? Entonces, donde el campo 2, donde ponen certificador, hay que proporcionar el nombre, cargo y dirección, incluido el país, número telefónico y dirección de correo electrónico del certificador. ¿Quién es el certificador? Pues aquel que certifica el origen a través de una declaración de factura. Entonces, estos campos, pues hay que llenarlos. Estos campos hay que llenarlos. Y me dicen ustedes, ¿cómo que llenarlos? Es un formato, así, en el formato como está, ustedes lo llenen, eso es una declaración en factura, pero no es un documento, un documento que tenga un formato de un certificado de origen, sino que es un formato que ustedes pueden tener hecho en su laptop, en su Excel, con estos campos, para que ustedes lo llenen. ¿Sí? Esa es la declaración en factura. ¿Ok? Entonces, aquí abajo viene del certificador, pues viene todas la dirección, ¿verdad? Su dirección, su teléfono, su correo electrónico, etcétera. Luego, pues hay que escribir, también hay que definir los datos del exportador. Acuérdense, puede ser productor o puede ser exportador, o el exportador también puede ser productor. Cuando el exportador también es productor, pues entonces ya no se llena el campo del productor, solamente el campo del exportador. Y entonces, bueno, en el campo del exportador, pues también ponemos los datos del exportador, ¿sí? O sea, los datos de ustedes. Toda la información, la calle, el correo electrónico, el código postal, el teléfono, etcétera. ¿Sí? Dice, no es necesario llenar en caso que el certificador y el exportador sean el mismo, lo que ya les comentaba, ¿verdad? Productor, pues igual, al productor hay que poner toda la información, proporciona el nombre, dirección, incluido el país, dirección de correo electrónico, número telefónico del productor, de ser distinto del certificador o exportador. Y si hay múltiples productores, indique varios o proporcione una lista de todos los productores. ¿Sí? Bueno, pues ahí están las instrucciones. Entonces, ahí está lo que hay que poner en el campo correspondiente. ¿Sí? El importador, pues entonces también debemos de conocer el importador y también ponerle, en este caso, pues, los datos del importador, nombre, dirección, etcétera, etcétera. Descripción y clasificación de la mercancía, la fracción arancelaria de nuestra mercancía. ¿Sí? Aquí vemos limón persa, su fracción arancelaria, y dense cuenta de una cosa que ahorita vamos a ver. Aquí está el criterio a través del cual vamos a darle origen a la mercancía. ¿Cuál es el criterio? Pues por alguno de los 4 métodos que vimos hace un momento, ¿verdad? ¿Sí? Si era salto arancelario, si era totalmente producido y cosechado en el territorio nacional, si era producido con 100% de insumos regionales, si era a través del costo neto, del valor de transacción. Bueno, este es el criterio del origen. Y aquí, amigos, está el periodo. Acuérdense que ya les dije que esta declaración en factura la podemos extender o por un año o por un solo embarque. Entonces aquí le ponemos el periodo a través del cual esta declaración en factura va a servir. Obviamente la declaración en factura va a poder ser la misma siempre y cuando el producto y la clasificación sean las mismas. Si cambia, pues ya es diferente, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos que poner, amigos, como ya les dije, el criterio de origen. Aquí, ¿ok? Y entonces, pues nos vamos a la regla de origen y lo único que tenemos que poner es, en este caso, el artículo 4.2 que ya vimos, que tiene 4 criterios para darle origen a la mercancía, y entonces el origen de la mercancía le ponemos el artículo 4.2 y el
y entre paréntesis el inciso A, el inciso B, el inciso C o el inciso D. ¿Sí? Y con esto que estamos aquí, nos evitamos de estar escribiendo todo lo que nos dice el artículo 4.2 del origen de las mercancías, que fue lo que ya les expliqué hace un momento. Entonces, quiere decir que con base al artículo 4.2, al inciso A de ese artículo es como le estamos dando origen a las mercancías. En este caso, de acuerdo a esto, el inciso A dice mercancía totalmente obtenida o producida en el territorio de una de las dos partes. Claro, es un mismo persa, es totalmente obtenida o producida, ¿okay? Cosechada, en pocas palabras, en México. Muy bien, aquí está el periodo que cubre, ya les dije. En este caso, fíjense, le están dando del 7 de enero del 2020 al 7 de enero del 2021. Esta declaración en factura va a ser por un año, pero puede ser por un solo embarque, por un mes, por 6 meses, ¿ok? La firma autorizada, ¿ok? Pues ¿de quién? Pues de la persona que lo está llenando, ¿verdad? Es la que va a asumir la responsabilidad del origen de las mercancías. Ahí está, ¿no? Ahí está la firma, el que certifica, el nombre de la empresa, es el gerente de operaciones, y en este caso es productor y también es solamente productor. Sí, aquí solamente es productor, pero podría ser productor y exportador. En este caso es productor y productor. O sea, quiere decir que quien está llenando esta declaración es el productor y no el exportador. Acuérdense que la puede llenar el exportador, el productor, o lo puede llenar el propio importador. Muy bien, y ahí está la firma. Esto es la declaración en factura, amigos. Esta es la declaración en factura. Nada más, este documento lo llenamos y ya queda libre. Voy a dejar de salir y les voy a enseñar el formato que tengo en Excel de declaración en factura, que ustedes pueden utilizarlo en una exportación de Estados Unidos y es válido, solamente lo van a imprimir. Voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir y les voy a enseñar, también se los voy a mandar. Se los voy a mandar también. Bueno, esto que les estoy poniendo en pantalla, amigos, es lo que es un formato en Excel de una declaración en factura, ¿sí? Y ahí está el instructivo de llenado, ¿sí? Y todo lo que es la declaración en factura. Entonces, las voy a enviar también para que la tengan, y si van ustedes a hacer exportaciones a Estados Unidos, pues ahí tienen ya su declaración en factura con las instrucciones y el formato. Ya solamente lo tendrán que llenar y lo tendrán que imprimir. Si lo quieren, ahí está en inglés, porque pues ya les dije, es 3 veces, puede ser en inglés, en francés o en español. Pues si quieren traducirla, tradúzcanla, no hay ningún problema, tradúzcanla al español, no hay ningún problema. Si la quieren seguir utilizando en inglés, pues también utilícenlo en inglés. No hay problema, porque los tres idiomas son válidos. Muy bien, entonces eso es la famosa declaración en factura, ¿sí? Vamos a dejar de compartir y regresamos a nuestra presentación. Muy bien. Ahora, muy bien. Otros tratados de libre comercio en donde ya desapareció el certificado de origen, precisamente por los trámites administrativos que había que seguir, que a veces empantanaban el trámite. Es México, Unión Europea, también podemos utilizar una declaración en factura. El TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, también deben, en este caso, podemos utilizar una declaración en factura. Y cuando exportemos a Japón, también podemos utilizar una declaración en factura. Sin embargo,
para poder utilizar estas declaraciones en factura, debemos tramitar ante la BUSEM un número de exportador autorizado y anotarlo en la declaración. En el próximo módulo vamos a hablar de lo que es el exportador autorizado. ¿Ok? Sobre todo para los que vayan a exportar a la Unión Europea, necesitan tener el número de exportador autorizado y con eso ya no van a tener que emitir el certificado de origen, sino solamente una declaración en factura. Muy bien, ahora miren, aquí se comienza a complicar un poquitito lo que les acabo de comentar. ¿Ok? Los certificados de origen, ¿sí? Los certificados de origen hay de dos tipos, ¿sí? Los de libre reproducción y los que tienen validación oficial. ¿Cuáles son los de libre reproducción? Los que nosotros bajamos de la página de la Secretaría de Economía o bajamos de la página del acuerdo comercial y desde nuestra máquina nosotros lo llenamos, nosotros le asignamos el criterio de origen, nosotros lo firmamos y nosotros se lo enviamos al importador. ¿Sí? Y es 100% válido lo que hagamos. Sin embargo, hay otros que tienen validación oficial. Y esos que tienen validación oficial, ¿qué significa? Que cuando nosotros le asignamos el criterio de origen a las mercancías, no nos lo creen, sino que lo tenemos que mandar a la Secretaría de Economía para que la Secretaría de Economía valide el criterio a través del cual estamos dando origen y entonces la autoridad, en este caso la Secretaría de Economía, no lo firme y se lo podamos enviar al exportador, al importador. ¿Sí? Entonces, fíjense, los de libre reproducción, eso los llenamos nosotros en nuestra computadora y ¡fum! Se lo enviamos. Pero los de validación oficial, el criterio de la regla de origen lo tenemos que mandar a validar a la Secretaría de Economía. Y ahí se nos va a complicar un poquito, porque toda esta validación la tenemos que hacer a través de la BUSEM. Anteriormente llenábamos el certificado de origen, lo llevábamos a la delegación de la Secretaría de Economía, el delegado de Economía, ¿sí? Después de que la persona encargada de certificados de origen validaba la información, entonces lo firmaba. Pero ahí se podía quedar 3 o 4 días, amigos, antes de la firma. ¿Ok? Ahora no, ahora todo se hace a través de la BUSEM, pero al final de cuentas hay que mandar a validarlo a la Secretaría. Ok, ¿cuáles son los de libre reproducción? Únicamente debe de ser llenado y firmado por el exportador o productor del bien. El de México-Chile, nadie nos lo autoriza. El de Israel, nadie nos lo autoriza. El de Centroamérica, nadie nos lo autoriza. Y el de México-Bolivia, nadie nos lo autoriza. Nosotros lo llenamos y lo enviamos. ¿Ok? Por lo tanto, el productor o exportador llena y firma el certificado, envía el certificado de origen al importador y este lo aplica para gozar de la preferencia arancelaria. La autoridad del país exportador no valida la regla de origen. Pero, ¿cuáles son los que sí se valida la regla de origen, amigos? Si ustedes quieren exportar a Colombia, entonces tienen que mandar a validar el certificado. ¿Sí? ¿Y qué significa mandarlo a validar? Meterse a la BUSEM, llenar el certificado de origen desde la BUSEM y desde la BUSEM mandar, en este caso, el criterio a través del cual ustedes están dándole origen a la mercancía para que la autoridad les pueda firmar electrónicamente el certificado y ustedes lo puedan enviar. Igual si quieren exportar a Uruguay, igual si quieren exportar a Panamá, ¿sí? Igual si quieren exportar al Perú o a los acuerdos de complementación económica dentro de lo que es la LADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, o los países con los que tenemos un sistema generalizado de preferencias, también hay que validar el certificado de origen. Ok, ahora, ¿en qué consiste la validación oficial? ¿En qué consiste esta validación? Bueno, de entrada, se tienen que ustedes entrar a la BUSEM, ¿sí? Bajar el certificado de origen correspondiente,
y tratarlo de llenar. Ok, ahora, cuando ustedes se meten a la parte de origen, ok, cuando la Secretaría de Economía valida que ustedes están dando el origen de una manera correcta, porque ustedes le describieron los insumos, le describieron los porcentajes, le describieron de qué parte iban ustedes, han obtenido los insumos, en fin, de acuerdo al criterio de la regla de origen. Entonces, fíjense, la Secretaría de Economía les va a entregar, ¿sí? Un número que se llama, o una autorización que se llama de producto elegible. Ojo, ¿qué es el producto elegible? El producto elegible para la Secretaría de Economía es aquel producto que cumple con la regla de origen de acuerdo a lo descrito en el Tratado de Libre Comercio, ya sea el de la Unión Europea, ya sea el de Japón o ya sea el de la Asociación de Libre Comercio. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan el visto bueno de la Secretaría de Economía y les dé el registro de producto elegible, ustedes van a poder llenar el certificado de origen de producto elegible. Y entonces se los van a validar en la Secretaría de Economía y ya se lo van a poder enviar al importador. Pero antes, señores, no pueden llenar el certificado de origen mientras no tengan la autorización de producto elegible. ¿Ok? Entonces, obvio, ese número lo van a poder utilizar de manera constante siempre y cuando no cambien el proceso productivo. Si ustedes cambian los insumos o cambian el proceso productivo, pues entonces van a tenerle que avisar a la Secretaría de Economía a ver si puede seguir siendo un producto elegible la mercancía que ustedes quieran exportar. Muy bien, ¿sí? Entonces, el registro de productos elegibles lo realizan los exportadores en la BUSEN con la finalidad de presentar la información correspondiente ante la Secretaría de Economía, quien verificará que los productos a exportar califican como originarios conforme a los requisitos establecidos en las reglas de origen. ¿Ok? Ya que una vez que la Secretaría de Economía hizo el estudio, dice si el producto califica como originario por cumplir con los requisitos de la regla de origen, la Secretaría otorga un número de registro de productos elegibles. ¿Ok? Y este número de registro de producto elegible se requiere para llenar el certificado de origen. ¿Ok? Una vez que tenemos ya nuestro número, entonces, que se ha registrado, se ha realizado el registro, el exportador va a llenar el certificado y solicitará la validación del certificado de origen aplicada al tratado de acuerdo correspondiente y la autoridad, en este caso, firmará de manera electrónica el certificado que nos va a servir para enviárselo al importador. Amigos, se nos complica ahí la exportación porque pues al final de cuentas hay que meternos a la BUSEM, hay que decirle a la Secretaría de Economía cuál es el criterio que nosotros utilizamos para la regla de origen, le tenemos que comprobar a la Secretaría de Economía todo lo que utilizamos, el proceso, todo lo que le dé a la Secretaría de Economía los elementos suficientes para validar el origen. Y si sí cumplimos, entonces nos da un registro de producto elegible que lo vamos a utilizar para llenar el certificado de origen para que nos lo pueda firmar y enviárselo al importador. ¿Cuántas veces tenemos que hacer el trámite? El número es, no tiene caducidad siempre y cuando no cambiemos el proceso y no cambiemos los insumos. Muy bien, amigos. Entonces, ya para terminar, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a ver el último tema. El último tema que es la verificación en origen del certificado. ¿Ok? Y en este caso, la verificación en origen del certificado también es un procedimiento que está escrito en los tratados comerciales.
¿Ok? Vamos a ver el del TEMEC, porque estamos trabajando el del TEMEC, pero esa verificación en origen del certificado está especificada en todos los tratados comerciales. Y de esta forma, en los tratados, al país importador se le da la facultad para verificar la información en el país exportador que otorgó al producto el trato arancelario preferencial. Es decir, ya está escrito, validado, y acuérdense, amigos, que como los tratados de libre comercio, en este caso, aquí en México, son aprobados por el Senado, ¿ok? Entonces se convierten en ley suprema. Por lo tanto, si está en este caso en el tratado aprobada la verificación en origen y que el país importador está facultado para venir y revisarnos, pues entonces, amigos, no podemos decir que no le vamos a dar permiso, porque está escrito, ¿sí? Está aprobado por el Senado y por lo tanto es ley suprema. ¿Okay? Entonces, no nos queda más que aceptar esta disposición. ¿Qué es la verificación en origen? Pues aquí se los pongo de manera, esquemática. El exportador mexicano extiende el certificado de origen. Y ese certificado de origen lo va a extender de acuerdo a las reglas de origen del tratado. ¿Sí? Se lo va a enviar al importador. El importador lo va a utilizar en el despacho de las mercancías y va a gozar de la preferencia arancelaria. En el momento de que goza de la preferencia arancelaria, el país importador está dejando de recibir impuestos. ¿Ok? Pero como son parte del tratado, pues dice, pues, de modo, es el tratado y acepto el no pagar los impuestos. Lo que no voy a permitir es que me dejen de pagar impuestos cuando el certificado de origen sea apócrifo. Entonces sí, voy a ir a verificar a la autoridad que este certificado de origen haya sido extendido de acuerdo a la regla de origen y que tenga los soportes, ¿ok?, que validaron la regla de origen. Muy bien, entonces, esta verificación es el procedimiento que lleva a cabo la autoridad aduanera del país donde fue importada la mercancía, por las que se aplicó un tratamiento arancelario preferencial. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Verificar si el exportador otorgó de manera correcta el origen de las mercancías a través del certificado de origen, cumpliendo con las reglas de origen del tratado. ¿Ok? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo esta verificación en origen? Ok, hay dos maneras. ¿Ok? La primera es que la autoridad aduanera del país les manda un cuestionario vía correo, ¿ok?, que ustedes van a tener que contestar de manera puntual, obviamente anexando toda la información que les está pidiendo. ¿Sí? La otra manera es de que los van a ir a visitar a su planta y ustedes van a tener que presentarles toda la información correspondiente. Tanto el cuestionario como la visita debe de demostrar que se está cumpliendo con la regla de origen que está plasmada ya no en el certificado de origen, perdón, sino en la declaración en factura. Acuérdense que ya en el TEMEC ya no estamos hablando de certificados de origen, sino estamos hablando de declaración en factura. Muy bien. Entonces, el ejemplo del TEMEC, se contempla que las autoridades aduaneras de cada uno de los tres países puedan llevar a cabo una verificación a los exportadores o productores de los otros dos países que llenaron el certificado de origen. Y aquí están los procedimientos a través del cuestionario y a través de las visitas a las instalaciones del exportador y a cualquier otro procedimiento que la parte importadora considere pertinente. Entonces, amigos, si yo extendí certificados de origen de naranja mexicana o de limón persa mexicano, pues entonces la autoridad americana va a llegar y me va a decir, a ver, enséñame dónde pudieses exportar 40 contenedores al año. ¿De a dónde? No, pues de mis terrenos. Perfecto. A ver, muéstrame tus terrenos, muéstrame los cálculos de rendimientos para que yo pueda saber si efectivamente tus terrenos te dieron para que exportaras
40 contenedores. No, es que también le compré a mis amigos. ¿Dónde están las facturas que le compraste? ¿Dónde está la declaración jurada? ¿Sí? Entonces, si no tenemos todos esos elementos, amigos, pues entonces estamos fritos. Muy bien. ¿Cuáles son las obligaciones antes de la visita? Pues nos van a notificar por escrito, tanto al exportador o importador, a la autoridad aduanera del país que se visita y a la embajada, ¿sí? Porque pues al final de cuentas vienen a nuestro país, ¿verdad? Hay que recibir, en este caso nos van a notificar y nosotros tenemos que contestar por escrito que estamos dispuestos a recibir la visita. En caso de que nos neguemos a recibir la visita, entonces la autoridad entenderá que el origen de las mercancías se dio de manera incorrecta. Entonces, pues el que nada debe, nada teme. No quieres que me visiten, no quiero que me visiten, pues entonces voy a tener que pagar multas, recargos y todo lo que conlleve, porque simple y sencillamente la autoridad, de acuerdo al tratado, va a suponer que el certificado de origen se dio de manera incorrecta. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué se requiere en una visita de verificación en origen? Bueno, pues se requieren que tengamos los expedientes, que todas las evidencias de logística, las evidencias comerciales, las evidencias contables. ¿Por qué las evidencias contables? Amigos, porque acuérdense que tenemos una regla de origen que es valor de transacción y valor de costo neto. Entonces, cuando le dimos la regla de origen por valor de transacción o valor de costo neto, debemos de tener la evidencia contable de que efectivamente los porcentajes fueron los correctos, ¿verdad? Y esa revisión de los expedientes les va a permitir a la autoridad rastrear el origen de las mercancías. Si yo le digo que la mercancía me la vendió Juan Pérez porque yo tengo una factura, pues entonces Juan Pérez es localizable y la autoridad va a ir a visitarlo. Si yo digo que me vendió Pedro Hernández el documento, digo el producto, y vive en tal lugar, pues entonces la autoridad se va a poder desplazar a ver de dónde obtuvo Pedro Hernández la mercancía. Eso les va a permitir dar rastreabilidad. Entonces, fíjense que esto que les estoy poniendo aquí no lo estoy inventando yo, esto está en el capítulo de verificación en origen del TEMEC. Échense una buceada si lo quieren conocer a profundidad. Muy bien. Y entonces, las evidencias del expediente, por cada certificado de origen debe de haber un expediente electrónico con registros comerciales, logísticos y contables, ¿verdad? ¿Qué debe de contener el expediente del exportador? Pues lista de insumos, certificados de origen en caso de ser de importación, facturas, comprobantes del pago de las facturas, diagramas del flujo productivo y de logística de transporte con fotografías, cualquier evidencia fotográfica o fotográfica documental. Entonces, amigos, vuelvo a insistir, esto que les estoy mencionando aquí no lo inventé, está en el capítulo correspondiente de verificación en origen de las mercancías. Esto es lo que debe de tener sus expedientes. Muy bien. Y entonces, bueno, pues aquí hay algunos diagramas de proceso que ustedes deberían de tener documentados, desde la siembra, la fumigación, la cosecha. ¿Y qué les importa? Ah, pues sí les importa, porque acuérdense que es valor de costo neto y valor de transacción cuando sea la forma en que nosotros le dimos origen a las mercancías. Son costos. Nosotros debemos de tener toda esa información del empaque, información de la comercialización, porque acuérdense que hay un método de valor de transacción que es de venta y hay otro que es el valor de costo neto. Muy bien, y también pues obviamente todos los gastos de exportación, porque los gastos de exportación también son parte de los gastos en este caso, de transacción. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el exportador es comercializador y acopia productos de pequeños productores para complementar el envío? No tiene posibilidades de mostrar el origen de las mercancías. Pero entonces, amigos, ahí lo que tenemos que presentar son
las declaraciones juradas de los productores, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener evidencias de que el producto es originario, pero con las declaraciones juradas, con eso es más que suficiente para poderlo comprobar. Muy bien. ¿Cuánto tiempo vamos a conservar los registros? 5 años, amigos. 5 años. Dice el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que la autoridad podrá venir a verificarnos nuestros certificados de origen. ¿Ok? ¿Qué sucede si una vez que terminó el procedimiento de verificación se concluye que los bienes no son originarios del tratado? Es decir, el valor de costo neto, el valor de transacción no fueron los porcentajes permitidos, que el producto no pudo demostrarse que había sido cosechado en el país, que el proceso de producción no nos dio un salto arancelario. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues en este caso, el importador, amigos, va a tener que cubrir todas las contribuciones, derechos y aprovechamientos que no se pagaron y las respectivas multas, actualizaciones y recargos. ¿Por qué? Porque mintió. Entonces, si durante un año me diste un certificado de origen falso y eso evitó que los Estados Unidos ganaran $500,000 de impuestos, pues entonces tú me vas a pagar ahora, exportador, los $500,000 que Estados Unidos dejó de ganar por los certificados apócrifos que diste, más aparte las multas y las actualizaciones. ¿Ok? Entonces, pues señores, pues por eso yo les digo que el certificado de origen no es cualquier cosa, porque puede tener consecuencias difíciles y vienen los americanos y los canadienses o los europeos y nos van a hacer pagar lo que dimos de manera apócrifa. Muy bien, pues entonces amigos, eso es este módulo que puede ser complejo porque hay mucha terminología, pero cuando les llegue a ustedes a su oficina, si lo leen tranquilamente y lo revisan tranquilamente, se van a dar cuenta que lo pueden asimilar. Lo pueden asimilar y además acuérdense que tenemos un texto explicativo de cada una de las diapositivas y ahí ustedes pueden complementar los conocimientos. Muy bien, voy a dejar de compartir y vamos a pasar entonces a nuestra sesión de preguntas y respuestas. No sé si Jorge González se contactó, porque me había dicho que quería yo que les platicara su experiencia con, él acaba de sacar su número de registro de producto elegible y quería yo que les platicara cómo lo puede hacer, pero tenía una cita con cuestiones de COVID. Pero ya si no, la próxima él que lo acaba de hacer, cómo fue que obtuvo el número de registro de producto elegible que sirvió para llenar la declaración del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Ok, jóvenes, creo que no tengo preguntas aquí. Buenas tardes, apenas no tengo preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Mónica, Marisol Zúñiga, tienes la mano alzada. ¿Nos puedes decir? Sí,